Le damos una cordial bienvenida en el nombre de Cristo Jesús y deseamos que estos estudios sean una bendición para su vida espiritual, así como para la nuestra. En este momento vamos a estar compartiendo una palabra poderosa de parte de nuestro Señor, y es porque hay necesidad en el cuerpo de Cristo de entender esta palabra. Muchas veces nosotros nos olvidamos que nuestro Señor Jesucristo nos empoderó, nos comisionó, y Él nos dio y compartió su poder con nosotros. Nosotros como hijos de Dios tenemos que marchar y hacer la voluntad de Dios. Es necesario que entendamos que Él nos dio la gran comisión. ¿Qué significa esto? Es marchar y caminar en su voluntad, predicando su palabra, primeramente viviéndola para nuestras vidas, y en segundo lugar dándola a conocer a aquella persona que no conoce a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer ahora aquí en el primer evangelio, en el evangelio de Mateo, capítulo 28, 16 al 20. Y dice la palabra así, en la gran comisión que el Señor Jesucristo le dio a sus apóstoles. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así cierra el discípulo y apóstol Mateo, cierra este evangelio diciendo amén. Mira, nosotros tenemos que entender una cosa. Dice la palabra de Dios aquí que habían algunos discípulos que le vieron y aún dudaban. Ellos no estaban convencidos que nuestro Señor Jesucristo había resucitado, y de seguro entre ellos pues estaba Tomás. Que ni usted ni yo seamos como uno de esos discípulos que dudaron, sino que nosotros confirmemos la palabra por medio de las escrituras que están establecidas, que han sido enseñadas, la enseñanza que el Señor Jesucristo nos dio, y luego también creerlas, tener fe, declararlas con fe, porque todo lo que está aquí en la palabra de Dios es para nosotros. Amado y amada, usted que ama al Señor, no se desanime. Yo sé de que hay tiempos difíciles y hay muchos por ahí diciendo que Jesucristo no va a venir, o que es un cuento, que es un mito. Pero la palabra de Dios nos dice en otras partes que el Señor Jesucristo viene, y viene por una iglesia que lo esté esperando, una iglesia que esté predicando, una iglesia que esté consagrada a Él. Y aquí lo que está diciendo la palabra de Dios es que Él vino a Galilea junto a sus discípulos, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, mire, esto fue palabra de Dios para ellos, para reconfirmarles su fe y para decirles que no desmayaran, así como el Señor nos dice ahora en estos tiempos difíciles y que estamos prontos a ver la venida del Señor Jesucristo. Iglesia, no desmaye. Siervo, amado pastor, amado evangelista, maestro, usted y yo que predicamos la palabra de Dios, ahora hagámoslo, porque el Señor Jesucristo dice así: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, todo poder, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y dice, por tanto, id y haced discípulos. Mire usted, el Señor nos manda a que nosotros vayamos, caminemos, tomemos la palabra de Dios en fe y accionemos, porque la fe sin acción es muerta. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene valor, no tiene sentido, si no produce frutos, si no produce acciones. Es una fe vana cuando decimos que creemos en Dios y no obedecemos a los mandatos de Él, a su voluntad.
Y dice aquí, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Eso es lo que estamos haciendo nosotros acá, enseñando la palabra de Dios. Y dice, note usted que dice, id y haced discípulos. No dice tanto, id y haced creyentes. Claro, tenemos que ser creyentes para después entrar en el proceso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos comisiona y nos manda. ¿A qué nos manda? A enseñar la palabra de Dios, a discipular, a enseñarle a las personas que están empezando a caminar con el Señor cómo hay que vivir una vida para el Señor, consagrada, dándole el ejemplo y enseñándole también en las Escrituras lo que el Señor nos ha mandado en esta Biblia, en su santa palabra. Y algo que es muy importante es que dice que hay que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Mire usted, hay que enseñarles el bautismo y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. El Señor Jesucristo bien hubiera podido haber dicho, bautícense en mi nombre, pero Él quiso darle honra al Padre y honra al Espíritu Santo en el momento del bautismo, que se mencionaran, porque esa es la voluntad de Dios. Dios ha dejado el bautismo de Él en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Así de que no nos compliquemos con otras formas, otros métodos, y a eso es que se refería allá en Hechos capítulo 2, versículo 38, el amado apóstol Pedro, diciendo, cuando le dice, arrepentíos y convertíos, bautizándose cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús. Lo que quería decir es convertirse a las enseñanzas de nuestro Señor Jesús y como Él lo mandó, como Él lo ordenó. Nosotros no somos nada ni nadie para refutar sus mandatos. Dios así lo ordenó a través de nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto, así lo tenemos que hacer, porque así dijo nuestro mismo Señor Jesucristo que lo hiciéramos. Ahora, ¿por qué es importante creer nosotros a la palabra del Señor? Aquí en Mateo, tan solamente el Señor nos está diciendo, vayan con confianza, vayan a discipular, salgan, no se queden en Jerusalén, no se queden solamente en Judea, salgan a las naciones, eso es lo que le está diciendo aquí. Pero vamos a ver en el siguiente evangelio, en Marcos, al final, capítulo 16, si no me equivoco, en el versículo 16 también, vamos a ver lo que allí el evangelista Marcos nos dice acerca también de la gran comisión. Allí el Señor Jesucristo nos explica cómo lo tenemos también que hacer o por qué lo tenemos que hacer. ¿Sabe por qué lo tenemos que hacer de esta manera, mi amado amigo, amiga? Porque en el mundo hay mucha necesidad, hay muchos endemoniados, hay muchas personas quebrantadas de corazón por el maltrato del mundo, por el maltrato del pecado, por el maltrato de muchas circunstancias de la vida, traiciones que nos han traído. Pero el Señor nos dice a nosotros, sus hijos, sus siervos, que nosotros tenemos la respuesta para este mundo pecador, para este mundo sin esperanza y sin confianza en nadie. Es por eso que muchas veces ellos creen en los deportistas, en los cantantes, en los famosos, porque tienen que tener un ídolo, tienen que tener una esperanza, pero la mejor esperanza, mi amigo, mi amiga, es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, les dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Toda persona necesita oír de la palabra de Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mire usted, qué palabras tan importantes de nuestro Señor Jesucristo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera, no les hará daño. Solo los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cuando el Señor le dijo esto a sus discípulos, les estaba diciendo, yo les dejo a ustedes la medicina, el antídoto del pecado, el antídoto ante las enfermedades. Porque el Señor les dice, cualquiera que ore en mi nombre y ponga las manos sobre los enfermos, sanarán. Amigo y amiga que me escucha,
usted tenga la confianza que cuando usted declara la palabra, Él va a responder. Él va a estar allí a su lado. No tenga temor de enseñar, de predicar, de marchar como el Señor Jesucristo se lo dijo a sus discípulos. Hasta el día de hoy, nuestro Señor Jesucristo camina con su iglesia, camina con su pueblo. Es mentira que algunas iglesias dicen ahí que en ciertos años la iglesia estaba quebrada, estaba en bancarrota y que Jesucristo en el Espíritu vino a vivificarla. No, que hemos tenido altos y bajos, no se lo discuto. Tenemos luchas, tenemos pruebas, pero el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo siempre han llevado a su iglesia de la mano y la están llevando hasta el final. Y los tiempos se van a poner más difíciles. Por lo tanto, nosotros tenemos que creerle a la palabra, declarar la palabra y bendecir a nuestro Señor y Salvador, siéndole fiel a Él. Alabarlo de esta manera, siéndole fieles. El Señor quiere que usted y yo tengamos la fe suficiente de declarar la palabra, de evangelizar, de ir, marchar y hacer discípulos. Amado pastor, amigo mío, o aunque no sea mi amigo que no lo conozca, un día primeramente Dios allá en la patria celestial nos vamos a conocer. Siga marchando, siga predicando. Yo sé que los momentos son difíciles y muchos ministerios se están cerrando. Muchos pastores y siervos evangelistas están dejando de hacer la función que nos ha llamado a hacer, pero ahora es cuando tenemos que predicar más. Hoy es cuando nosotros tenemos que levantarnos en poder, en fe y declarar la palabra de Dios, porque el Señor comisionó a los discípulos y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, no a unos, pero a todos. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Sí, mi amado amigo, este reino es para los valientes. Este reino es para toda aquella persona que entiende que solamente tiene que depender de nuestro Señor y Salvador. Y es por fe. No es porque nosotros seamos muy preparados, muy capacitados, no. El Señor nos dice a nosotros que tenemos que creerle y confiar a Él y sobre todo creer y tomar el sacrificio de Jesucristo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, allá en el Gólgota. Así de que, amado amigo, usted que me escucha y no se está congregando, yo le animo a que busque una iglesia donde reunirse con hermanos de la fe. Una iglesia donde usted pueda ir y edificarse en base a la palabra. No deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. No, continúe usted sirviéndole al Señor. Esfuércese. Eso fue lo mismo que le dijo el Señor al siervo Josué. Esfuérzate y sé muy valiente. Esa palabra de esfuérzate quiere decir que en momentos difíciles, en momentos cuando nos cuesta, hagamos todo lo posible para perseverar, porque a esos es que el Señor va a redimir. Eso es lo que la palabra de Dios dice. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Esta es la palabra que tenía del Señor en mi corazón para usted. Le bendigo en el nombre de Cristo Jesús y le digo, siga adelante, no se desanime. Ya sea que sea miembro de una iglesia o ya sea que seamos servidores del Señor, siervos del Señor. Adelante, siga predicando, sígale sirviendo a la iglesia, al prójimo. Y como dice allá en 1 Corintios 15:58, que no dejemos de trabajar para el Señor, porque el trabajo del Señor no es en vano. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde.